amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo y hoy volvemos con el mock draft de la NBA 2020. ¿Por qué venimos hoy con esto? Bueno, la mayoría de vosotros ya lo sabéis porque lo he comentado por Ronda de Tiro, por el podcast, pero es que ya sabemos cómo van a ser las selecciones del próximo NBA Draft, porque hace unos días fue la lotería del draft, ¿no? Ese evento en el que los 14 peores equipos de la liga pues tienen opciones, por medio de sorteo, de tener al número 1 del draft, el número 2 o el número 3, ¿no? A partir de ahí pues se modifica el draft según vayan saliendo dichas papeletas. Entonces, como ya tenemos los 14 privilegiados que podrán elegir en el próximo draft, pues vamos a hacer una actualización teniendo en cuenta las necesidades de los equipos y lo poco que se ha sabido nuevo de estos jugadores, porque como sabéis, después del coronavirus no pudieron jugar el Madness y vamos con menos información prácticamente que nunca. No me enrollo más y vamos a empezar ya con los 30 equipos que tienen que elegir en primera ronda. Empezamos con mi Boston Celtics, que les he colocado a Jahmius Ransing, que es un jugador parecido a Bradley Beal. Le he puesto Bradley Beal Light, no es un jugador con menos cualidades, menos posibilidades, pero que en cuanto a comparación de juego podría ir un poco por ese tipo de escolta, un escolta más ofensivo que defensivo, sin ser tampoco súper negativo en defensa, ¿no? Otro ejemplo que he puesto que quizá se asemeja todavía más, J.R. Smith, un buen jugador. Algunos pensaréis, bueno, Boston, ¿para qué quiere a este jugador? Es que yo la verdad es que los picks de Boston creo que acabarán traspasados por jugadores que adapten mejor a las necesidades del equipo actual, o incluso traspasados para subir en el draft y buscar jugador de mayor calidad que se asemeja a las necesidades. Como sabéis, Boston tiene pues en este draft tres picks bastante crujientes e interesantes, y creo que otros equipos pueden tener más interés en esos 3 picks que en tener pues uno de primera ronda top 10, por ejemplo. Creo que les puede interesar más a equipos en reconstrucción, pero dentro de eso no le he puesto un pivo a Boston, que es las más necesidades que tienen, porque Ramsey creo que era el jugador de más calidad que quedaba en el draft. Suele elegir en ese contexto el señor Danny Ainge, y además es un tío que pues cumple mucho con las necesidades del triple y esas posibilidades defensivas que puede aportar como escolta, además de hacer cambios defensivos también. Bueno, en definitiva no había mejores pivot y ese era el jugador más talentoso que quedaba. En el número 29 tenemos a Toronto Raptor, que elige a Zeke Naji. Comparación, este sí es un pivot, es más un 4 que un 5, es un poco flojeras defensivamente, y la comparación es con Bagley. Un 4, ¿por qué? Bueno, porque este próximo verano Marc Gasol puede salir del equipo y la posición puede quedar un poco más descubierta solo con Ibaka, y así pues incorporar jugadores interiores, que es donde veo más necesidades a los Toronto Raptors. En el número 28 tenemos a los Lakers, que les he puesto a Jordan Nwora, un jugador de segundo año, ya es experimentado, no sé si de segundo o incluso más. Es un jugador que es un 3&D, podríamos catalogarlo por ese camino, puede cambiar de 3 y de 2. La comparativa que le he puesto es Middleton, pero con menos defensa, y sin lugar a dudas, por impacto, mucha gente lo pone en segunda ronda, es verdad, porque es un jugador que tiene poca proyección, o por lo menos es lo que le hace la excusa que ponen para bajarlo. Y yo creo que para las necesidades de Lakers es jugadores de catch and shoot que puedan defender y cambiar posiciones. Eso es Nwora, básicamente. En el número 27 tenemos a los New York Knicks, que buscan talento, ¿vale? Buscan jugadores con posibilidades para el futuro, que de repente exploten y se conviertan en jugadores interesantes para titularidad o imposibles All-Star. De lo que queda por esta posición, más o menos en esta ronda, Josh Green es un jugador con muchísimas cualidades, que puede llegar a ser mucho o ser menos. Es una comparación que podríamos tener con Richardson o Gerald Green, ¿no? Richardson es el de los Sixers, y sinceramente creo que es un jugador que puede tener bastante talento en ese sentido para la posición que estamos eligiendo en el draft. En el número 26, también te digo, los Knicks es difícil seleccionar en qué, porque es que ahora mismo le ves tantas carencias en todos lados que es que tienen que ir por talento y a ver qué talento les acaba explotando para poder resurgir. En el número 26, otro de los picks de Boston Celtics. Les he puesto aquí sí un pivot. Se llama Daniel Oturu, otro jugador que mucha gente está cayendo o dejando caer en segunda ronda. A mí me parece una barbaridad. Tiene un buen impacto defensivo demostrado por las estadísticas avanzadas en NCAA. Ha hecho muchos tapones, creo que está por 2,8, una cosa así.
Juega relativamente pocos minutos para hacer esas estadísticas. Es un 20 de 10, es una salvajada en ese sentido. Y sinceramente la comparación es con Adebayo Plus. ¿Por qué digo Adebayo Plus? Algunos pensarán, hostia, pero ¿cómo va a ser mejor que Adebayo? Es que estas comparativas no quieren decir que sean ahora o que sean mejores ya, sino que la proyección podría ser un Adebayo Plus debido a que Daniel Oturu tiene mejores números que Adebayo en su misma edad, ¿no? En su posición en el draft. Por lo tanto, Daniel Oturu creo que es un buen pivot, de los mejores pivots que puede elegir puesto en estas posiciones. Y creo que hay que ir a por pivot, porque hay que buscar a ver si alguno nos acaba saltando y se convierte en un buen jugador que acompañe a los Jays. En el número 25, mucha gente me habéis preguntado por este tío, que es Paul Reed. Es un jugador bastante interesante, está muy indeciso en qué puede llegar a ser, es de los que menos he visto, pero sé que tiene que estar aquí, por necesidades, por ejemplo, para los Thunder. Es un jugador semi-interior. ¿Por qué digo semi-interior? Porque es una especie de Bobby Portis, que como sabemos juega mucho más por fuera que por dentro, pese a ser un tamaño bastante grande. Pues ese es el tipo de jugador que es Paul Reed, un anotador interior que para suplir la posible marcha de Danilo Gallinari en Thunder, creo que él podría ejecutar ese rol. En el número 24 tenemos a los Milwaukee Bucks, que les he puesto uno de los posibles robos del próximo draft, que es Vernon Carey Jr. Vernon Carey Jr. en otros drafts habría sido top 10, hace unos años habría sido top 10 100%, de hecho yo sé es que sería top 5 seguro, pero en la actualidad, pues por necesidades de los equipos y por características de juego, ha caído muchísimo. Hasta el 24 es una barbaridad para un jugador de la calidad que tiene Vernon Carey. Pero bueno, calidad tenía Okafor y mirad en qué ha quedado, ¿no? Okafor de Pelicans. Comparativa, es una especie de Randle, un jugador interior que puede jugar de 5 y de 4, muy moderno, con triple, con cierto triple, o sea, mucho más triple que Randle. De hecho diría que es mejor que Randle también a la misma edad. Así que cuidado con Vernon Carey, porque creo que es uno de esos grandes candidatos a convertirse en rookie del año. En el número 23 vamos con Utah Jazz, que va a elegir, o que considero que puede elegir, a Jaden McDaniel, un jugador indeciso. Todavía no se sabe muy bien qué es. De estos hay muchos en este draft. Ese es el problema, por lo que se cataloga como un draft flojo. La comparación que le he puesto es un Ingram Light, peor que Ingram, pero más alto y más lento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es un poco más 4 que Ingram, pero Ingram donde más brillado es en la posición de 4. Así que cuidado con Jaden McDaniel, porque es otro jugador que puede llegar a ser muy interesante. Un jugador que es de estos que pueden convertirse en un unicornio. En el 22 he puesto a Nico Mannion, que pese a no ser un jugador que haya hecho una temporada espectacular, bueno, pues me parece una barbaridad dejarlo fuera de primera ronda, porque la proyección que tiene realmente es buena. La comparación, Mike Bibby Light, al principio lo comparaba más con un Mike Bibby, más cerca de Mike Bibby, está más lejos de lo que yo pensaba, o Derrick White de los San Antonio Spurs, jugador con buen potencial defensivo, muy físico, pese a ser un jugador blanco, que es raro normalmente, es una especie de Di Vincenzo en ese sentido, pero mucho más bajito. Lo de ser más bajito sí que le puede perjudicar, por ahí está Derrick White. Y se lo pongo a Denver porque veo claramente que tiene necesidades de un base. Por mucho que Jokic sea el base, veo claramente que tiene necesidades de base. Nico Mannion quizá explote, se le convierte en un buen jugador y podría tener o superar la clase que tiene Monte Morris, que pese a que hace muy buenos números ofensivos, es otro jugador que no defiende. Y Denver tiene que empezar a pensar en elegir jugadores que sepan lo que es agachar el culo. En el 21 tenemos a los Sixers, que les he puesto uno que no tenía en los mock en los últimos tiempos, que es Desmond Bane, que la comparativa es con Gary Trent Jr. y que, ¿por qué le pongo a esto? Pues no, más simple que nada, ¿no? La mayoría de la gente le ponía un base tirador que yo considero que no va a estar en primera ronda, pero este tío es un 2 que puede jugar de 3, que es polivalente, que puede intercambiar bastantes posiciones y sobre todo es un 3&D. Es un muy buen defensor y un muy buen tirador. Por eso lo comparo con Gary Trent Jr., que ya estamos viendo la importancia que ha cogido con Portland cuando le han dado minutos. Ese es el camino que creo que tienen que llevar los Sixers, y este tipo de jugadores los que tienen que rodear a Ben Simmons y a Joel Embiid si no se deshacen de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Matisse Thybulle, a diferencia de Bane, no tiraba bien, y eso es un colapso más para añadir en un ataque que tiene problemas. En el 20 tenemos a los Miami Heat, que les he puesto a Kira Lewis Jr. Por cierto, este jugador me gusta muchísimo.
Es una especie de Darren Collinson, esa es la comparativa que le he puesto, pero mejorado. O sea, el problema mayor que tiene es que es un poco bajito, pero el tío tiene unas capacidades físicas, rapidez, tiro, tiene prácticamente todas las posibilidades para destacar. Otra comparativa que le podemos dar es Trey Burke, pero con mejor defensa, ¿no? Darren Collison, recordemos que tampoco era tanta laguna defensiva, así que por ese lado es un jugador muy interesante. Otro posible robo, posible jugador que sorprenda más de lo que es. En el número 19, un jugador que ha caído muchísimo. A mí no me acabó de convencer lo que le he visto en la liga australiana y ha caído hasta esta posición. Que lo eligen los Nets, básicamente en mi opinión por calidad, porque ahora mismo tienen 2 o 3 pivots, tienen no sé cuántos cuatros, tienen muchos guards, pero creo que era el jugador con más talento que quedaba por posibilidades de explotar. Y sinceramente creo que pues los Nets el año que viene van a competir, no van a tener minutos prácticamente ningún jugador. Lo que le interesa es tener jugadores de mucho talento para poder intercambiar en momentos que quieran conseguir un Redick o una cosa así. Y creo que es así como tienen que elegir. RJ Hampton es el jugador que, ya digo, es un jugador de los que más va a moverse. Puede ser top 10, puede estar cerca del top 10 o puede caerse hasta el 19 como le he tirado yo. Es una especie de Jamal Murray con mucho menos tiro. En el número 18 tenemos a Dallas. Aquí les he puesto a Tyrese Maxey, que es una comparación de una especie de Ezuan Moore mejorado, ¿no? Mejorado porque defiende más fuerte que Ezuan Moore. Uno de los mejores 3&D de la camada, un poquito bajo, pequeñito, pero en Dallas pues hay que empezar también a rodear de jugadores catch and shooter, jugadores que defiendan y que sean catch and shooter, que hagan toda la vía sin requerir balón. Y bueno, Tyrese Maxey de los mejores para eso. En el número 17 tenemos a los Wolves, uno de sus primeros picks, que les he puesto a Isaiah Stewart. ¿Qué es este jugador? Es una especie de 4, de 5... la NBA actual es más un 5. Yo le comparo con Randolph, Anthony Randolph, iba a decir Randolph es de toda la vida de Memphis, que sinceramente es más moderno, o sea, tira más exteriormente, es un jugador que juega mucho más por el perímetro de lo que hacía Randolph, pero además por dentro también domina. ¿Por qué pongo a Stewart en los Wolves si tienen al señor Towns? Bueno, porque el suplente de Towns pues es inexistente, en mi opinión. Entonces, este sería un muy buen recambio, un jugador que tiene calidad para hacer un papel no parecido al de Towns, pero por lo menos que se asemeje lo máximo posible. En el 16 tenemos a Portland, que les he puesto a Jalen Smith, una especie de jugador parecido a Jaren Jackson Jr., pero empeorado, por eso cae también fuera del top 10. Es cierto que este jugador es otro de esos posibles robos. A partir de aquí vamos a hablar de muchos robos, porque el draft es tan raro que cualquiera de estos jugadores puede convertirse en el mejor jugador de su draft, sinceramente, es mi opinión sobre este draft. Jalen Smith es uno de esos. Jaren Jackson Jr., pero ¿y si se le quita el light y de repente se convierte en un Jaren Jackson mejorado? O un Jaren Jackson sin más. Pues ese es el camino que tiene Jalen Smith, y con la lesión de Collins y las lesiones continuas de Collins, creo que es la posición que pueden cubrir. Lo mejor para Portland es un alero, pero es que a estas alturas no había salido ningún alero del nivel que puede llegar a tener Jalen Smith. Jalen Smith, difícil va a ser verlo de 3, pero creo que la posición de 3 la pueden cubrir con otros como Hood o Ariza, que ahora no está jugando pero también lo tienen, y demás. Y sin embargo la posición de 4 es una posición que tiene más dudas, en mi opinión, Portland Trail Blazers. En el número 15 tenemos a Devin Vassell para Orlando Magic. ¿Con quién lo comparo? Con Trevor Ariza. Este es el 3&D por excelencia de esta camada. Es el jugador que todos catalogan como más polivalente en ese ámbito, en el two-way, ¿no? Quizá más que un 3&D podríamos catalogarlo incluso como un two-way, porque es un jugador que puede alcanzar. Quizá es mejor que Ariza, La comparación es Ariza, pero quizá es mejor que Ariza. Eso sí, es un poquito más pequeño que Ariza, y eso quizá le cueste más para defender aleros. Pero puede defender aleros, puede defender escolta y puede defender bases sin ningún tipo de problema. En el número 14, y entramos a la lotería, entramos con mis Boston Celtics. Y a los Boston Celtics les he puesto el que le ha puesto el 90% de los mock draft de todo Dios: Aaron Nesmith. Si llega Aaron Nesmith hasta la posición de Celtics, los Celtics van a coger a Aaron Nesmith. Para mí es el mejor tirador de esta camada. Puede defender, puede cumplir en la defensa. La comparación que les pongo es un Hill Light sin bote, ¿vale? Es un Hill Light porque defiende menos, bota mucho peor,
es un jugador que no se le puede dar para crearse su propio tiro, o yo no se lo daría, pero sin embargo, para usarlo de catch and shoot es tremendo. Aaron Nesmith lo podemos comparar también con Duncan Robinson. Ese es el camino que yo creo que le veo. Está haciendo unos porcentajes de 50% en triples, que es una verdadera locura, tirando muchísimo. Y yo lo tengo clarísimo. Boston se elige va a elegir a este, porque saliendo desde el banquillo ahora necesitan complementos concretos. Y un tío que te tira 50% o más 40% en la NBA tiene que estar en los Celtics en el banquillo. Aaron Nesmith. El número 13. Los Pelicans. Y aquí sí hay sorpresa. Os lo avisé en ronda de tiro. Les he puesto a Cole Anthony. Comparativa, ya lo sabéis todos. Derrick Rose, Light. Antes era Derrick Rose. Poco a poco ha ido cayendo porque ha empeorado. Pero yo he estado mirando sus números y he estado mirando un poco sobre sus partidos en los últimos tiempos y demás. Y si quitamos sus últimos 3-4 partidos, el tío estaba promediando 20 puntos con porcentajes más decentes de los que ha acabado teniendo. Porque ha acabado con unos porcentajes bastante malos. Y ha sido por sobre todo esos 3-4 partidos finales que bien es cierto que no tenían muy buenos porcentajes, pero lo ha empeorado más todavía. Entonces, Cole Anthony. ¿Por qué pones a Cole Anthony si tienen a Lonzo Ball? Porque creo que Lonzo Ball ha decepcionado y creo que las balas a Lonzo Ball se le empiezan a acabar. Se le empiezan a acabar y creo que para que falle tiros Lonzo Ball, pues con Cole Anthony tienes muchas más alternativas para conseguir cositas. Con el espacio que te da Zion Williamson, creo que posiblemente Cole Anthony no tenga esos porcentajes tan malos de triples. Creo que en gran parte los porcentajes tan malos de triples se deben a pues que ha forzado en exceso, no en que sea tan mal tirador como puede parecer. Entonces creo que es el mayor talento que llegaba a estas alturas. Creo que Pelicans se puede permitir seleccionar talento y creo que pueden prescindir de el base suplente, ¿no?, de Frank Jackson por darle minutos a Cole Anthony. Así que si no se va Lonzo Ball, el suplente de Lonzo Ball sería Cole Anthony. Me parece un pick más que interesante, ¿no?, teniendo en cuenta que es que prácticamente tienen todas las posiciones colmadas los Pelicans. Podríamos hablar de alero, pero es que creo que van a renovar a Brandon Ingram. En el número 12 tenemos a Sacramento Kings. Y aquí viene un pick que me parece que puede ser un cambio radical en los Sacramento Kings. Porque me parece que van a coger a un jugador que es el gran tapado. Me parece el gran tapado. Fíjate si está tapado, que yo lo he metido de golpe en el 12 cuando no lo tenía ni en mis últimos mock draft. O sea, me he puesto a informarme, me he puesto a mirar vídeos, estadísticas y demás, y encima es producto de Villanova. O sea, que Villanova solo saca cosas buenas, o sea, solo saca buenos jugadores. Mínimo promedios de la liga, que eso siempre ayuda también. Y es, para Sacramento Kings, recordemos, un buen pick por fin, Saddiq Bey. Saddiq Bey es un jugador que es un alero, es bastante grande para ser un alero, puede jugar de escolta o puede intercambiar con los escoltas. La comparativa que le doy es un Chris Middleton mejoradísimo, porque además es que tiene más tamaño y el triple que tiene es brutal. Está de los mejores de estadísticas avanzadas, y eso pues también sorprende, porque casi todos en NCAA son pivot los que dominan esas estadísticas, y que se meta ahí pues un alero también habla muy bien de él. Cuidado con Saddiq Bey, que me parece un tremendo jugador. Posible robo, gran posible robo del draft. En el número 11, San Antonio Spurs. Mucha gente le pone a Saddiq Bey precisamente porque es uno de esos jugadores que pueden robar perfectamente, pero yo le he puesto a Precious Achiuwa, que es una especie de 4-5, incluso tirando un poquito más al 5, pero creo que puede desarrollarse hacia el 4. Bueno, ¿por qué le he seleccionado esto? Porque ahora mismo si pensamos en los 5 de los Spurs, es que te tienes que reír. O sea, es que es lamentable. O sea, está Poel, es que está Poel y es que está Poel. O sea, son muy malos los interiores quitando a Aldridge. Y sinceramente, Precious Achiuwa creo que es un jugador que puede sorprender. Creo que en las manos de Popovich y en las manos del cuerpo técnico de Spurs puede empezar a ser un jugador muy mejorable. Y mi comparación es Siakam, además. O sea, podéis decir, bueno, es que es un 4, es un 3, Siakam, ¿no? Siakam cuando llegó a la NBA era mucho más un 4 tirando a 5 que un 4 tirando a 3. Desarrolló poco a poco cosas, como el bote, la capacidad de tiro exterior y demás. Pues Achiuwa es un jugador así, puede hacer eso, o puede desarrollarse más en el interior. ¿Hacia dónde tirará? Eso lo determinarán los entrenadores, pero yo es un jugador que la comparativa a día de hoy la comparo con el Siakam de NCAA. En el número 10, entramos al top 10. Los Suns eligen, muchos le ponían base, yo no entiendo esa selección de base, teniendo ya 5 bases. Yo les he puesto un 4, que es la posición más descubierta que tienen, que incluso podría jugar de 3. Y además, defensivo. Patrick Williams es el jugador que yo les he puesto, Patrick Williams para los Phoenix Suns.
Comparación, Jonathan Isaac es un jugador que en la evolución ofensiva tenemos que ser pacientes para verla, pero defensivamente es un jugador que va a tener impacto prácticamente en cualquier momento. O sea, parece que los Williams el impacto defensivo lo traen de serie. Patrick Williams en los Suns sería muy interesante para acompañar a unos quintetos que son defensivamente flojos y que, por ejemplo, Ayton no acaba de explotar tampoco su defensiva, así que con esta ayuda que podría tener, pues sería más que interesante. Es el típico jugador de 1-5-1-5, ¿no? 1-5 robos, 1-5 tapones. Muy buen jugador. El número 9, Washington Wizards, y elige a Isaac Okoro. ¿Qué es la comparación? Una especie de Anunoby, un Anunoby mejorado. Es muy difícil de valorar hacia dónde va a crecer, pero es un jugador de proyección infinita, Isaac Okoro, y es un defensor extraordinario. Defiende de estos jugadores que estaban hechos para defender prácticamente todas las posiciones de la cancha. Y sinceramente creo que necesitan a este tío porque John Wall va a volver en cualquier momento, Bradley Beal está, y tienen a Troy Brown, que es un jugador ofensivo, un alero ofensivo, y con Okoro tendrán el suplente defensivo, o tendrán el titular ofensivo si quieren tener algo más de apoyo defensivamente a los Thomas Bryant, Wall o Bill, que defienden menos, ¿no? Bueno, Wall defendía, pero no sabemos cómo va a volver cuando vuelva. En el número 8, los Knicks. Bueno, siguiendo la línea de lo que necesitan, además que casi todo el mundo considera que necesita o que van a elegir un base porque han fracasado con el tema de Dennis Smith Jr. Y con Frank Ntilikina, pues se arriesgan con otro base que se llama Killian Hayes, un jugador que tampoco estaba en mi mock, que ha entrado porque con el paso del coronavirus pues le ha dado para entrar por edad. Es un jugador francés que tiene mucho talento, tiene velocidad, es muy bueno buscando el playmaking, pero hay ciertas dudas ofensivas en él, sobre todo en el tiro exterior y la creación de tiro en sí. ¿Con quién lo comparo? Jake Williams, mejor, más alto. Algunos diréis, ¿quién es Jake Williams? Bueno, Jake Williams es un jugador que fue pick 2 en el draft de Yao Ming, que el tío pues, por lesiones, por lesiones no, tuvo un accidente y casi pierde la pierna y dejó de jugar por eso. O sea, ahora mismo es comentarista de ESPN si no me equivoco. Era un base un poquito bajo, pero en NCAA con Duke y demás es Hall of Fame y es una barbaridad. Y era un tío de 20 puntos y no sé qué. O sea que es Killian Hayes, un jugador de mucha proyección. Veremos si a diferencia de Ntilikina, si se proyecciona o no se proyecciona, o los Knicks vuelven a hacer la peor elección del draft. En el número 7, los Pistons eligen a Tyrese Haliburton. Comparación que le tengo puesta, una especie de Devin Booker. Está jugando de base, yo creo que es más un escolta, veremos a ver hacia dónde lo llevan en la NBA. Es un jugador bastante alto, muy alto, de hecho para ser un base creo que es 1,96 o una cosa así, es una locura. De envergadura ya no hablamos porque es súper largo. También hay algunos que lo comparan con Lonzo, pero a mí me parece que Haliburton es infinitamente mejor tirador que Lonzo Ball, y defensivamente es muchísimo más flojo. Por eso me parece más acertada la comparativa con una especie de escolta más que con un base. Playmaker es también muy buen jugador. Y bueno, pues Haliburton puede ser ese jugador que también se convierta en el mejor jugador de su draft. Sinceramente, creo que tiene menos proyección, va a impactar más pronto. Y creo que sinceramente eso puede convertirle en el mejor jugador de su draft. Veremos hacia dónde llega. En el número 6, los Hawks. Esta me ha costado, no sabía que muy bien encajarle. Tienen jugadores jóvenes por todos lados. Tienen base suplente. Tienen pivot suplente. Tienen aleros. Tienen de todo, básicamente. Tienen prácticamente de todo. Entonces, ¿por dónde me he tirado? Por un jugador de mucha proyección que se pueden permitir esperar a ver qué se convierte este tío. Y es Onyeka Okongwu. Onyeka Okongwu, todo el mundo dice que es el jugador con más proyección del draft. Más proyección no quiere decir que vaya a ser mejor a lo largo, sino que si ocupara toda la proyección posible que tiene, de posibilidades, es el mejor jugador. De momento no lo es, ni se acerca. Pero los Hawks se lo pueden permitir. Lo comparo con Robert Williams. ¿Por qué? Porque a la NCAA pues más o menos ha sido el mismo perfil, pero el crecimiento posible de Okongwu es infinitamente mejor que el del Robert Williams. Por eso Robert Williams cayó fuera de lotería. Onyeka Okongwu, cuidado, ¿de dónde va a jugar de momento? Posición de 4. O sea, posición de 4 porque tiene movilidad, tiene posibilidad de cambios, es muy flexible, es muy buen defensor, y por eso lo pongo en esa posición. ¿Y por qué lo elegí para los Hawks? Porque ahora mismo tienen a Collins, pero no tienen un 4 defensivo, un 4 potente para acompañar a pivot más flojos defensivamente. Entonces sería un buen fit para eso. O incluso para hacer un small ball con 2 4s como Collins y él.
él te va a poner el impacto defensivo de un pivot y Collins va a ser pues lo que hace, ¿no? Que es más meter puntos y todo ese tipo de cosas. En el 5 tenemos a los Caps. Este no tiene dudas ni Dios, creo yo, de que va a elegir a los Caps. Que es, salvo que no llegue otro, Deni Avdija, el jugador israelí, que, bueno, la comparativa es un 3-4, tirando a día de hoy mucho más a un 4. La comparativa es Gallinari, pero mejorado. ¿Por qué? Porque en teoría es más moderno, está mucho más hecho, bueno, es muy verde, pero está mucho más hecho que el Gallinari que llegó a la NBA, y sinceramente puede ponerse por delante. Tampoco una barbaridad, es muy parecido al perfil Gallinari en mi opinión, y posiblemente la carrera de Avdija, que lo comparábamos más al principio con Doncic, se tire más por ese camino, se tire más por un jugador cercano a los 20 constantemente, y ahí estamos. Veremos si nos sorprende y supera más ese plug, porque la máxima que le podemos dar es como cuando hacíamos con Doncic, Harden o Ginobili, y el tío se quedó en Harden, ¿sabes? Pues en este caso podemos poner una especie de Doncic Light y Gallinari. Yo creo que ahí va a estar el nivel de Deni Avdija. El número 4, los Bulls, y este os va a sorprender también. Les he puesto a LaMelo Ball. ¿Por qué le pongo a LaMelo Ball? Porque creo que van a traspasar a Lavin. Creo que si quieren apostar por uno o por otro, o por Kobe White o no sé qué, tienen que apostar por uno. No pueden apostar por los dos porque es insostenible. Entonces, LaMelo Ball creo que es un buen generador de juego. Creo que es el jugador con más talento que les podían llegar o elegir. Y creo que podría ser un cambio de rumbo del proyecto, ¿no? Para ver si ya pegan el puntillazo en un par de años, ¿no? Porque obviamente si traspasa a jugadores más hechos, pues va a perder. Pero creo que por Zach LaVine podrían sacar mucho. Tiene un contrato bastante bajo para el rendimiento que está dando individual. Y pues podrías poner a LaMelo de escolta, que es un jugador que tiene tamaño de alero. O sea, recordemos que es un 2-1. La comparativa es Jason Williams Plus, ya lo sabéis. Es un Jason Williams con más posibilidad defensiva, mucho más tamaño, con más puntos incluso, pero en definitiva esa magia que tenía Jason Williams la podemos ver en muchas ocasiones en LaMelo Ball. Y el pick 3, o sea, vamos con el top 3 de los Hornets. Esto ya lo sabéis porque lo comenté, lo dije en ronda de tiro, voy a ir más rápido. Hornets le pongo a Obi-Toppin, que es una especie de Ibaka Plus, o sea, pueden usarlo del Small Ball 5, es un equipo que tiene muy malos pivots, es un equipo que no tiene cuatros tampoco reales, porque usan a Miles Bridges o a PG Washington, y son dos cuatros bastante pequeños en mi opinión, y Obi-Toppin podría hacer ese rol contra cuatros más grandes y podría ser el Small Ball perfecto para jugar. Creo que tienen que buscar los Hornets, correr, con Toppin podrán hacerlo, con Rozier, imagínate, creo que es el mejor plus que pueden elegir. Además, los Hornets están para competir, salvo que empiecen a traspasar. Estaban muy cerca de playoff, al final tanquearon, tuvieron lesiones, pero estuvieron cerca de playoff durante gran fase de la temporada. Así que si tienen Obi-Toppin, podría ser ese plus de impacto ya directo para competir lo que les queda y meterse en playoff. Obviamente no van a ganar anillos, creo que de momento no es un proyecto Hornet para pensar en ganar el anillo, y creo que en este draft tampoco hay como tal jugadores para empezar a pensar en ganar el anillo dentro de unos años. Así que Obi-Toppin, impacto ya, y es lo que más me parece para Hornet. En el 2, Warriors, James Wiseman, Joel Embiid Plus o menos, ya veremos, pero el perfil es que Joel Embiid se puede parecer a James Wiseman o James Wiseman se puede parecer a Joel Embiid. Eso no lo pueden dejar pasar los Warriors, es un muy buen pivot para un equipo que nunca ha tenido un pivot de estos niveles. Eso no me lo quiero ni imaginar con Stephen Curry, Klay Thompson y los tiradores que pueden tener por ahí. Espectacular, James Wiseman. Y en el número 1 he puesto, ya sabéis todos, a Anthony Edwards, que es una especie de Wade, jugador con mucho potencial defensivo, con buena defensa de hecho, pero que le falta mucho tiro exterior y ser un jugador más efectivo. Pero de momento, poco a poco vamos haciéndolo andando. Wolves tienen a muchos jugadores sin defensa, como por ejemplo el bueno de D'Angelo Russell, y creo que un escolta que meta puntos, que aporte, saque tiros libres, que cargue la zona y demás, es muy interesante con Towns y con D'Angelo Russell, que van a abrir muchísimo la pista porque tiran mucho de fuera. Anthony Edwards tiene una diferencia fundamental con Wing, que es un jugador parecido en cuanto a eficiencia y demás, y es que Anthony Edwards dentro de la zona sí que es eficiente. Es un jugador que pesa mucho y las canastas que tira debajo del aro, o que hace mate debajo del aro cuando consigue llegar en penetración,
son de muy alto porcentaje. Así que esa diferencia es la que tiene, porque Wiggins o incluso Barrett abusan un poquito más del tiro media distancia y ese tipo de cosas que no es óptimo, ¿no? Y no es bueno. Y entonces la idea es que Anthony Edwards no tire muchos triples, que para eso hay otros, y que se dedique a hacer lo que sabe hacer, defender y penetrar. Y si ese es el camino y poco a poco desarrollan un tiro, cuidado porque Anthony Edwards también tiene muchísimo talento. Poco más que deciros, este es el mock, así es como me ha quedado. Espero que os haya gustado, es un vídeo largo obviamente, es lo que esperaba y un minuto mínimo por cada pick. Así que dejad esos likes también, 30 likes por cada equipo que he puesto. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.